Noche negra, luna llena. Por compañía una botella. Y el recuerdo una mujer. En una oscura habitación. Sin puertas. Noche negra, luna llena. Buenas noches, queridos amigos y compañeros del banquillo. Bienvenidos a un nuevo programa más. Os saludamos desde Santuchu, desde el bar Cisne de Resurrección María de Azcue. Y bueno, pues vamos a hablar de este programa, pues ya sabéis, la primera parte del Athletic y la segunda, pues un poquito más de la liga en general. Y también queremos saludar, por supuesto, a la Universal Radio y a Radio Charcoaga, que nos sigue, y podéis escuchar el programa los miércoles por la noche, el miércoles por la mañana y a las 10 de la noche, y los jueves por la noche a las 10 de la noche. Y bueno, pues lo podéis sintonizar en el 107.2 de la FM. Bien, vamos a empezar con el Athletic, Chema, que lo vimos en el bar, celebrando un cumpleaños de uno de los integrantes del banquillo, que no suele venir mucho, pero que es de Robert. Y bueno, entre la jamada, bueno, tampoco fueron al otro mundo, pero que siempre te da un poco de modorra. Pero bueno, el vino y los cubatas ayudaron, ¿no? Y el soporífero partido que vimos. Ya, yo no sé cómo para el portero del Español. Pues no tiramos ni una. De los tres palos ni un tiro. Aduriz tiró una vez alto, la única oportunidad. No, y creo que hubo otro Sabin Merino que también fue por ahí. Alto, no más. Pero oportunidad ninguno. No, fue Eraso, creo que fue. Y bueno, Bueno, el Español tampoco, fue un partido para olvidar. El Español entre los tres palos tira. Bueno, algún remate entre los tres palos, que hay que decir que volvió otra vez Raúl a la titularidad. Y bueno, el poco trabajo que tuvo lo resolvió con seguridad, y ya se está haciendo más una realidad y un proyecto no solo de futuro, sino de ya más casi de presente, muy muy presente. Y bueno, luego también quiero que hablemos de las muchas novedades que hubo en la alineación titular de Valverde, tanto en todas las líneas. En defensa tuvimos Lecuo cayó, y Bóveda, que empezó de central, jugó en el lateral. Hay que saber que Laporte no jugó, Echeita se lesionó, y tuvimos pues una defensa pues inédita. En el centro del campo también hubo muchas novedades, aparte de la que hablamos de Eraso. Mikel Vesga, que estuvo de organizador, porque no estuvo ni Beñán, ni estuvieron Esturraspe. Entonces, y también pues arriba también tuvimos novedades en todos los lados, y quiero que aparte creo que fueron 6 o 7 novedades en la alineación titular, que es el 50% o más de lo que es el equipo. Pues lo mejor de todo es el punto que nos llevamos, porque otra cosa no se puede rescatar. La verdad es que no se mereció más, la verdad. Y bueno, salimos del paso con, como bien dices, con una alineación inédita que hasta ahora no habíamos visto, y bueno, le dio oportunidad a otros jugadores. Parece ser que quería darle descanso del partido que jugamos el jueves, que estaba pues, relativamente cerca, que se dieron una paliza, ¿no? Que ganaron ahí al Genk 5-3, y bueno, les quiso dar descanso a los más habituales, que son quitando a Duriz, que fue el que metió los 5 goles en Europa y volvió a salir, ¿no?, en el partido contra el Español.
Pero sí, fue una alineación inédita, una alineación, pero yo creo que fue para salir del paso del partido y bueno, bueno, la verdad es que el partido fue muy, como dices, muy aburrido, muy soso, no vimos jugar a ninguno de los dos equipos, el Español no sé, yo creo que tuvo un premio el empate, que más premio él porque jugaba en casa y bueno, venía de un partido que había ganado, el anterior partido había ganado también por un solo gol y se llevó un punto. Nosotros llevamos un punto y gracias, porque la verdad es que fue un partido que es que no sé si se merece otra cosa. O sea, un empate y poco más. Bueno, os voy a preguntar a mis tres tertulianes de hoy, Chema, Pablo y Unai, 3 puntos importantes. Una, le oí al Mister diciendo que aparte de todos los cambios que hizo, estuvo pensando muy seriamente darle descanso a Duriz, sí, pero que al final pesó la racha goleadora que llevaba. Y también es algo, una forma de decirnos indirectamente que el señor Aduriz ya va a cumplir 36 primaveras y hay que regular y gestionar el rendimiento durante todo el año, porque estamos en 3 competiciones y bueno, no tiene 23 años. Y otra de las cosas el segundo punto es que es cierto que se ganó al Genk, pero se recibieron 3 goles y bueno, me parece que un equipo con aspiraciones no puede recibir 3 goles y menos en casa. Y el tercero en discordia es volvimos a ver a Williams muy gris, muy gris, y bueno, no sé si creéis que ya va siendo hora de darle un toque de atención y a lo mejor dejarle en el banquillo durante 2 o 3 jornadas a ver qué pasa. A lo mejor que descanse un poco, a lo mejor tiene una ansiedad de lo que sea, ¿no? Que no le salen las cosas y a lo mejor que se relaje un par de jornadas. Esas 3 puntos y a ver si que me podéis decir. Pues yo en cuestión de Williams, bueno, pues sí que es verdad que no está al nivel que estaba el año pasado, pero yo pienso que si Valverde no pone a otro, será que tampoco ve que hay otro que supere el nivel que tiene ahora mismo Williams, porque ahora mismo tampoco el nivel que tiene Merino tampoco es un nivel bueno, no le están saliendo las cosas, bueno, sí, son jugadores que tienen que dar más. Pero a Merino le veo que destaca más en el campo, o sea, igual no corre tanto como William, ¿vale? Porque William le vemos correr para aquí, para allá, pero los pases yo creo no que consigue desquitarse de los defensas, o sea, no se va de nadie. Y le ves a Sabin que por lo menos alguna vez se va, hace regates y le sale. Está teniendo unos partidos muy flojos. Y no le sale nada a William, tío. Está teniendo unos partidos muy flojos y así como tuvo unos partidos que parecía que iba más, está teniendo unos partidos que, pues bueno, pues lo mismo que le está pasando a Williams, son cosas que son rachas temporales y yo pienso que ahora mismo están en una racha mala y bueno, ya les llega la racha buena a los dos. De repente mañana ese partido mete 3 goles y pues cogen confianza. Yo que necesitas eso, lo que le pasó el año pasado, meter el primer gol, que coja confianza, que meta un gol bonito. Y bueno, mira, por ejemplo, también la Real también anda con confianza y han tirado para adelante. Pues mira, a ver si pilla... Desde que le ganó a Atleti ya no le gana a nadie. Hombre, es una putada que hayan fallado el partido más importante, pero el objetivo de la temporada... A mí me gusta mucho que se hagan fotos. El objetivo de la temporada se fastidió. Pero ganando al Atlético de Madrid y no hubo foto. Nada. No, tiene que haber foto. Impresionante. Saben quién tiene el carisma, ¿no? ¿Quién es su rival favorito? Eso es. A nosotros nos encanta, porque realmente lo que hacen es hacer contra el Atlético con esa actitud. Sí, bueno. Bueno, luego pasa bastante. Luego, bueno, yo creo eso. Yo pienso que tanto Sabin como Williams van a tener mayor rendimiento. Quiero decir, a Xavi Merino le está usando más por el centro a Valverde, muchas veces de 9. Y Williams, que está pegado a la banda, que bueno, no es su puesto, pero el año pasado lo hizo muy bien, realmente tiene a Márquez Usaeta, que le puede sustituir, que está ahí en el ostracismo. Sí, bueno, Márquez Usaeta es decir, por correr también Usaeta corre, a ver si Usaeta de vez en cuando tiene una racha buena de partidos y se va de todo Cristo. Pero es el tema que tiene Usaeta pues te saca de repente un partido bueno en el que es determinante y te soluciona un partido, y tiene unos cuantos partidos en los que no sabes por qué lo que está haciendo, que trabaja mucho en todos los partidos, corre mucho, pero no terminas de ver y dijo, pero ¿por qué
no, como que no le salen las cosas. Pero de repente te viene un partido que te soluciona, que te mete un gol, que le sale buen partido y por eso está ahí. Por eso lleva tantos partidos como llegaba en primera división. Bien, habéis empezado por el final, pero yo os he hecho dos cuestiones más. Es que me ha sido mucho de golpe. Ahora a Duriz. Por ejemplo, a Duriz, lo primero que habéis comentado. Sí, la verdad que es una semana que ha tenido mucho trabajo. Se desfondó ante el Genk. Metió 5 goles, casi como vaticinó un compañero de tuyo, ¿no? de la grada que dijo al empezar el partido que iba a meter 5 goles y acertó el tío. Y bueno, pues sí, la verdad que luego encima pues fue padre y es verdad que al final pues, otro gol. Ahora metió el sexto y bueno, la verdad que me imagino que por eso también pues todos esos temas de igual que le habría tenido que dar descanso el domingo, pero bueno, un comentario que creo que he leído de él fue que está en una racha que de repente igual le da con el culo y mete gol. Así que bueno, pues ahora cómo le quitas a Duriz. Ayer dieron los premios Marca y le dieron premio también a Duriz en Marca. Sale una foto de él. Pero bueno, el comentario que hizo Lopetegui me parece muy acertado. Es un jugador que ha aprendido la posición de delantero con el tiempo y va a tener muchos años de fútbol, porque aunque baje el físico, él sabe colocarse en el campo, sabe ganar la posición, sabe mucho de fútbol, entonces no va a necesitar un físico impresionante. Está claro para rendir. que Lopetegui quiere aprovecharse no solo de la racha que tiene a Duriz, que tiene una racha y quiere aprovecharse, sino que además es un zorrillo, sí. El zorro Lo Duriz, fácil que lo hace todo, y en el campo, vamos, no solo las cosas no lo que está por debajo, no lo que le puede haber entre jugadores, no, que puede haber, pero el balón aéreo tal, a Duriz es único. Entonces yo creo que Lopetegui sabe que aquí ahora mismo no hay nadie que sobresalga en esa tesitura y se lo quiere llevar a la selección. Vamos, lógico, ahora se lo tiene que llevar, antes de que con la edad que tiene ya no le va a quedar. Yo ahora mismo no sé si lo hablé contigo o con quién lo hablé, que igual ciertos jugadores como Merino, como Williams tendrían que aprender de cómo finaliza Duriz. No busca, por ejemplo, como por ejemplo Williams intentó hacer la vaselina, intentó hacer el gol bonito. Siempre busca el tiro más fácil, pero que no le alcance el portero. Sí, efectivo. Y muy, muy efectivo, y de esas cosas tendrían que aprender, que no es todo ahí hacer el gol de la jornada y meterlo de un toque, pin, como viene, darle y el gol de la jornada va a ser de Cristiano o de Messi, aunque lo empujen. Sí, evidentemente. Imagínate que en vez de que a Duriz los 5 goles lo mete Cristiano o Messi, estamos un mes aguantando eso. Sí, o más, sí. Pero bueno, son los mediáticos, son los que venden. Y bueno, pues yo también prefiero que tampoco se le dé demasiada publicidad y que siga metiendo goles. Ya aquí no se la va a llevar a nadie, te quiero decir, no va a tener pero de la repanocha ya, quiero decir. Pero ya ha creado historia, yo creo que Naleti ha creado historia. Aquí está valorado. Aquí está valorado. No tiene la cabeza llena de pájaros, ya tiene una edad, está con los pies en el suelo. Y no, te quiero decir, siempre ha estado, no es un Xavi Escurza como en su época, o un Fernando Llorente como hemos tenido hace poco. Te quiero decir que ya sabe de dónde está y dónde la van a valorar mejor. Quiero decir, te vas. Pero yo siempre he tenido la cabeza en su sitio. Lo que pasa es que aquí no lo hemos valorado en su momento. Bueno, pero también el jugador que es también ha sido porque se ha ido, Creo que ha sido muy beneficioso para él. Yo en el momento que haber hecho las maletas y haber vuelto cada vez mejor. En el momento que se fue, se hizo una apuesta por Fernando Llorente en un momento en el que estaban como delanteros muy parecidos. Lo que pasa es que Fernando Llorente era más joven y se apostó por Llorente porque parecía que iba a tener una mayor progresión, que al final no ha sido así. Pero joven era Duriz, se fue con 27, se pone que sí, pero 28 años otro explotas y mejor estás. Pero el otro era más joven, pues ahora mismo no sé si tiene 30 años Llorente, 31, pues le llevaba 5 años, yo tenía 22. Está en Inglaterra, en un equipo. Por cierto, siempre se me olvida preguntar qué tal le va. Bueno, yo acabo de leer como que su entrenador le critica falta de esfuerzo. Es lo que siempre le hemos criticado, porque es un jugador con mucha aptitud, pero con muy poca actitud. Que no corre en el campo.
se pasea. Yo creo que es un delantero que tiene unas aptitudes para ser un gran delantero, pero no tiene actitud, no tiene cabeza. Pues Bueno, no actitud tiene en el sacrificio, campo. quiero decir. Sí, es, no es tiene es el trabajo. típico 9 que el equipo tiene que jugar para él. En la época de Caparrós, te quiero decir, que era un técnico toquero al lado. que juega para un goleador. Y luego el de segundo delantero, pues estaba Toquero y corría Hizo por un lo suyo y lo de él. trabajo, Te quiero sí, decir, sí. al final. Y bueno, la de goles le metió Llorente a pases de la banda de Toquero, porque Toquero caía a la banda. Y bueno, siempre se le ha criticado de técnica y tal, pero realmente centraba Bueno, muy yo creo- bien. yo creo que Centraba a la Toquero cabeza. ha sido un Dentro de Toquero era medio gol. uno de los jugadores más queridos aquí de los últimos años. Yo no creo que tanta crítica. Yo creo que de unos de los jugadores más queridos en Bilbao. Sí, pero y que criticado se le quiero decir la y le parte hemos técnica que apreciado siempre se mucho le el decía trabajo. que mucha técnica para aquí y para allá. Pero bueno, en la banda centra mucho mejor, es mucho mejor que muchos interiores. Sí. Bueno, ¿Ahora qué banda tenemos ahora? pues tenemos a Williams que tiene mucha rapidez, pero no, el centro no es precisamente su fuerte. No, porque es Y- el delantero. Bueno, pero está jugando en interior, Sí. te quiero decir. Porque es rapidísimo. Y bueno, y porque está Duriz, claro. Evidentemente, a ver qué le Y bueno, pues el tercer punto que os comentaba era el preocupante, la preocupante forma de recibir goles. Y que yo creo que bueno, también el Ernesto Valverde ha tenido mala suerte porque empezó apostando por Bóveda de central, se lesionó, entró Geray, Y ahora hay que se ha ser lesionado y impresionante. ahora está medio Echeita, medio Geray. Echeita se ha vuelto a lesionar y Bóveda ha entrado pero está de lateral. Te quiero decir que tal vez la línea de defensa no se está creando automatismos entre los centrales para que se solidifique, echen raíces pronto, ¿no? Que realmente es lo que Yo nos creo que importa. ahora mismo está clara la defensa central. Yo creo que ahora mismo Geray ha dado un paso adelante. Está con decisión a la hora de también de buscar el último pase, también de subir. Y destaca. En En todos los partidos destaca. Participa. Corta todos los no balones. no se dificulta la vida tampoco. Pues si tiene que tirar el balón fuera, lo tira fuera. Si tiene que sacar el balón jugado, lo saca jugado. Llega a todos, corta todos Está- los Está balones. acertando muy bien. Es una pasada. participa Yo muy hacía bien. tiempo que no veía. Y vamos, la tanto por es corte. inamovible del sitio. No, la Haga por sí. partido bueno o malo. Laporte, sí, es... no es indiscutible. Aunque te haga un partido malo, ya sabes que es un Pero- central que te soluciona muchísimo en Pero defensa. sí es cierto que tiene que mejorar lo que es la defensa, porque la defensa está pecando mucho de. Vamos, llega muy fácil los contrarios y hay goles que son regalados casi. Y eso sí que. Oye, por De lo menos Marcos últimamente defensivamente no está demasiado está fino, sí, no, así el como Marco está muy mal. Y bueno, pero bueno, lo que dice Richa, yo creo que es cuestión de tiempo de que se asiente la defensa, ¿no? Que estén los dos centrales y las bandas estén, vamos, que sean siempre los mismos para que la defensa se asiente y que sea más dura, pero que no sea tan floja. Ya veo que a veces que los contrarios entran por donde quieren. Sí, el partido del Genk fue El Genk de risa, como no puede los goles ser. que Eso recibimos es. eran Porque increíbles. y metimos otros 3 de penalti, si no, no sé Sí, qué hubiera pasado. De penalti muy claro, además. Bien, ya que estáis hablando del Genk, como veis, las posibilidades de quedar de primero en el grupo del Athletic. Bueno, nos quedan nos quedan dos partidos. Sí, con un partido en teoría con 9 puntos. Sí, A ver, uno hay que ganar, pero bueno, yo creo que ganar. Samamés gana de seguro. ganar esa mesa Samamés seguro. a los italianos. Y luego con el Rapid de Viena, allí, se juega allí, ¿no? Que es un partido. que han destituido al Mister. Bueno, eso Vale. sí, No lo sé. bueno, pues ese partido es quizás el más complicado porque juega allí. Es un campo bastante complicado Y porque fuera no estamos demostrando nada en Europa. y además yo vi el partido que ganamos aquí a Rapid de Viena y la verdad es que no. Sí. Nos pasó por encima, pero le ganamos no sé cómo. O sea, es así, cierto. Pues eso. Ganamos 1-0 y nos pueden haber metido ellos pues 3 o 4. Pero no. Para mí ha sido el mejor equipo que ha pasado por San Mamés en Europa, en San Mamés. Y entonces, pues, no sé, hay que ganar el de casa, por lo menos esos 3 puntos asegurar y con 9 puntos, pues a ver si conseguimos Ahora mismo es Pues- muy importante ir pasando rondas. Ir un Sí, poquito adelante y igual con el Rapid, igual empatando allí con el Rapid Viena, pues te como vale. en Europa League, ir pasando rondas porque es luego lo que te va a dar en
el año que viene pues las posibilidades de llegar a alguna final o... Bueno, dos cosas Muy para importante. finalizar el debate del Athletic. Una, 2 semanas de parón en Europa League. Que, bueno, creo que Valverde ha dicho que le iba a venir bien. Me diga, sí. Y, bueno, sí, de Liga, sí, también. Sobre todo porque hay unos cuantos lesionados que nos interesa que se recuperen. Y, bueno, pues el otro tema es el tema de Kepa. Que, bueno, el portero, y quiero que me deis vuestra primera impresión después de unas cuantas jornadas de liga y si veis que hay mimbres para que Kepa sea el portero de un futuro más que próximo. Lo he dicho yo aquí ya, yo creo que es el futuro, o sea, yo creo que algunos ya lo tienen muy claro, lo tienen decidido y le dan la oportunidad a Kepa, y el portero del futuro, cuando se vaya Iraizoz, creo que va a ser Kepa. Vamos. Sí, Samamés, hay muchas ganas de que salga Kepa y en cualquier momento pues le acabará arrebatando el puesto. Sí que es verdad que pues hay que valorar todo el trabajo que ha hecho Iraizoz en estos años, que igual tampoco ha sido bien reconocido por Samamés. Ha habido muchas críticas, ha sido muy... Y ha sido un portero que yo creo que de los últimos años... Bueno, estamos ha sido hablando más como regular. que Iraizoz se va a ir, pero a lo mejor el que se va es Herrerín y prefieren dejar a Iraizoz, que tiene mucha... Como portero suplente por si pasa alguna lesión inesperada y tal, quiero decir. Sí, a lo mejor también, el que se va es hombre, Herrerín, sí, vete a saber, también quiero decir, también comentan. cuidadito, porque siempre muchas veces dejan el portero suplente, dejan a uno experimentado. ¿Te acuerdas cuando vino este señor? Que tenía 41 años. Sí, Armando. Y bueno, el titular indiscutible. Y con hizo unos y partidazos. parecía que tenía 20 años, vaya reflejos. Sí, sí. Y venía de segunda división. Sí. Venía de segunda división Del Cádiz. ¿Del Cádiz era? Creo del Cádiz, creo que sí. ¿O era del Málaga? De algún equipo, no, yo creo que del Cádiz, El Cádiz, puede ser. Yo creo que vino del Cádiz y la verdad que dio un rendimiento impresionante. Hoy en día creo que sigue Por- entrenando portero. equipos juveniles, ¿no? Sí, creo que está en el porteros. Athletic. Sí, de la que creo que terminó, empezó a formar porteros y está formando porteros. yo sí, creo que es en un la- ejemplo en la cantera. para los chavales, pues un deportista con 41 años, la forma Sí, que sí, los partidos que hizo. la forma que tenía era pues como un chaval. Como un chaval. Muy buenos partidos hizo, sí. Y bueno, y creo que también se sigue manteniendo en muy buena forma. Pablo, no sé si quieres decir algo de tu equipo favorito también, remarcar antes de... No, ¿Estás, yo creo que- lo estás deseando, joder. no. En resumen sí, pero tampoco había mucho que ver, la verdad. Vamos, No, yo creo que se ha dicho todo. Era 20 segundos. Yo, por ejemplo, el tema antes que hablabais de Williams, yo lo resumiría en una palabra. No sé cómo decirlo, ansiedad. Le veo un jugador ansioso, nervioso, que quiere hacerlo todo rápido y corriendo, meter todos los goles posibles rápido y corriendo, y yo creo que la juventud que tiene es un punto en su contra en ese aspecto, que debería serenarse un poco más. Y claro, los cantos de sirena del Liverpool también pienso yo que hay... Aparte de los cantos de sirena, han andado jodiendo. ha salido una noticia, vete a Pero- saber si es verídica o no, que ya hay cantos de sirena por Geray, ¿por quién era? Por el City. Hombre. Alguno de estos, ¿verdad? Y por el Barça. Y acaba de jugar 4 o 5 partidos en primera, te quiero decir. Eso no le... Eso tiene que ser ya la repanocha, vamos a ver. Yo lo he visto y digo, pero bueno, esto ya es, no puede ser serio. No. La O sea, parte país al Liverpool. y no sé, Mucho que pague. pues yo pienso que jugadores como esos hay que andar con mucho cuidado, porque Bueno, que, quiero Las decir hay, que- las que- hay, que un como se descansito a lo suele mejor le decir. viene bien, se relaje. sí, porque al final sale como Muniain, que se calienta, le calientan los cascos, se cree aquí que es el mejor y Sí, Muniain pues no ha vuelto a ser el que tuvo las 2 primeras campañas no. Llevo un par de jornadas bastante. y lleva un par de jornadas y ya de paso un par de años. Pero en los partidos, en los partidos va de más a menos. Muniain sale y ves que hace, ostras, que está en el partido, que hace unos pases, que se va de 2, de 3, hasta el otro día mete un gol. Y le ves que está jugando bien, pero en la segunda parte ya Muniain desaparece. Ya va de más a menos. La segunda parte ya Muniain se calienta, le saca una tarjeta amarilla y ya está, y olvídate, ya no le ves el partido a Muniain. Pero sí que está destacando, pero en la primera parte le ves que quiere y tal, y se va, lo intenta. Y el gol que metió también fue muy guapo desde fuera. del área. Pero bueno, al fin y al cabo lo que quiero decir es que con ese tipo de jugadores hay que relajarse un poquito. Sí, yo que vamos, tengo muy Porque claro que un par de jornadas de descansito Los mejor le viene elevamos muy fácil y luego... bien. Sí, pero dejan ver a sus compañeros jugar.
Sí, Y tiene le, mucho- y en el banquillo tranquilo. Según lo y veo, que tiene- le dé tiempo a reflexionar y a tiene- tranquilizarse. todavía tiene mucho que aprender. Claro, porque es lo que dices, si le estás dando, aunque lo esté haciendo garrafa, le sigues dando, le sigues poniendo, llega un momento en el que, bueno, pues puede creerse que incluso haciéndolo mal le van a poner, y claro, eso no puede ser. El Athletic no se puede permitir pues quemar un jugador que promete. Promete en un puesto muy sensible, porque el Athletic pues goleadores necesita, y en el mercado es reducido. Tenemos cantera también. Bien, vamos a... Bueno, recuerdo unos años de que aquí no salía un goleador y se fichaba de fuera. Se fichaba de fuera desde la época de Kendall con Uralde. Tuvo que venir, ¿eh? Fichamos aquí. Loren, que salió cojonudo. Que fue el mejor. Y encima que le tratamos muy bien cada vez que habla del Atleti, echa pestes. Pero bueno, es lo típico. Bueno, aquí no se le quiere mucho más, ¿Dónde? Pues creo que está el manager. ¿No es el manager de la Real Sociedad? Para nuestra desgracia. ¿No se le quiere en la Real? ¿No se le quiere? Joder, ha dado mucho por la Real. Primero, 300 millones de aquella época, que era el fichaje más caro Se- de la historia nacional. A Loren se le critican muchas cosas. En el cargo que ocupa, para empezar, porque hay mucha gente que le considera que es un ocupa, porque no salió democráticamente, como dice mucha gente. Sí. Tampoco, sí. Fue como una botella, ¿no? O sea, fue alcaldesa porque sí, está. La democracia. Y al Claro, final, bueno, es verdad. Una sociedad Bueno, pero hay unos socios, se supone que habrá unos estatutos, habrá que tener un mínimo de respeto. socios en un club. La Real es Sociedad Anónima. Ajá, vale, vale. Entonces es una sociedad anónima, pues entonces puede hacer lo que le dé la gana. El que pone el dinero, pone el que quiere. Entonces no hay nada Eso que es. decir. Bueno, pues vamos a empezar la segunda parte de nuestro programa y bueno, no sé si queréis empezar hablando del vecino. Ahí voy. Un poco del vecino, ¿no? Para que ya que tiene el micrófono Pablo, pues la Real está de dulce, salado, de todos los sabores. Sí, desde que perdimos en San Mamés, pues la verdad es que parece ser que el equipo se puso las pilas y... Sí, hombre. Porque normalmente suele ser al revés. Suele ser al revés. Cuando se gana San Mamés y las 5 o 6 jornadas siguientes son lamentables, por no decir lo siguiente. ¿Has visto? Es mejor que perdáis en me- San Mamés. yo firmo. Ya yo nos firmo. habéis adelantado y todo, estáis 2 puntos por delante. Yo o sea firmo. que- La verdad es que yo firmo perder en San Mamés todos los años. Vale, vale. Y nada, Todos de allí no, Quiero preguntar a Pablo si, bueno, a lo mejor es muy pronto todavía, creo yo que es muy pronto todavía, pero a lo mejor quieres decirnos si ves algún aspecto positivo que haya mejorado de la época de Moyes a Eusebio. hombre, yo creo que le veo el equipo más asentado. Antes era como más con Moyes, no sé. Yo creo que Moyes realmente nadie sabe lo que quería hacer. Porque nadie lo sabe. Solo él. Solo lo sabía él. Porque se les veía a todos los jugadores desubicados. No sé qué pasaba ahí dentro, pero nada bueno. Y con Eusebio parece que ha dado con la tecla. Y ahora se les ve más consistentes, por lo menos. Sí, pero sí, no empezó muy bien. No empezó bien, pero ahora se está. Yo creo, mira. No. Ahora Julián José, creo que es, ¿no? Sí. Y bueno, realmente la Real con la calidad de la plantilla que tiene, realmente lo que necesita es un killer. Un killer Sí. que le resuelva partidos, que meta 25 goles al año. Sí. El Carlos Vela está. Mete el gol, el penalti, Bueno, pero Carlos Carlos Vela Vela. por lo menos no es el del año pasado. No. que Se le ve más, ¿no? ¿O no? ¿O se le ve bien? O sea, se le ve mejor. Se le ve mejor. Se le ve mejor. Bueno. El año pasado no sé qué pasaba, pero estaba desaparecido en combate. Yo creo que pusieron a un doble, se fue a Estados Unidos y este año... Ah, claro, que quería irse, ¿no? Algo así, el año pasado, Sí, quería irse. algo y por ahí que quería irse a la Major League Soccer. Bueno, esa. ¿y le ves peleando por Europa? Es muy pronto para decir eso. Oye, se ha ganado el Atlético de Madrid, quién sabe. Sí, y el próximo que viene aquí es el Barcelona. O sea que, bueno, a Noeta. La Noeta viene a Barcelona. Pero Bueno, pues bueno, hay que ganarle también. Les tenemos comida la moral. O sea, llevamos 3 años sobando Eso el ya ves. barro, o sea que- Sí, yo he visto partidos que le habéis ganado bien. Me acuerdo de un partido que ganasteis 3-2.
Sí, Y, estaba en ostras, el campo, sí. sí, Nadie se lo creía. Nadie se lo creía, yo Con un flipaba. 0-2. Cuando era en aquella época que el Barcelona ganaba todo y que eran los... Sí, la época de Guardiola, que La Guardiola época de nunca ha Guardiola. ganado en la nota. Sí, se le da bien al A Barcelona. ver, sí, En la realidad se le da bien ganar al Barcelona. sí, sí. Bien, una última cosa. Pablo, Sí, dime. mójate. Me mojo. Yo siempre me ¿Quién, mojo. quién va a quedar primero en la liga? ¿El Athletic o por delante, quiero decir, de los dos equipos, digamos, fuertes vascos? O... El primer equipo vasco. Yo lo tengo claro. Hombre, a lo mejor me dices a la vez, ¿no? Pero yo creo que va a estar entre la Real y el Athletic, personalmente. Quitando el Athletic, ¿no? ¿Eh? Hablas quitando el Athletic. No. Yo creo que los dos son los favoritos. Yo me la juego por la Real. Por algo que Por la Confío Real. en mi equipo. Por la Real, pero yo creo, vamos a ver, si queda por delante, yo creo que entonces estará cerca el Athletic de los puestos europeos. Decir eso es que vais a estar en puestos europeos. Hombre, pues sí. Porque, Creo, bueno, lo interesante Hombre, no es. por lo menos no es yo no es que creo ganasteis, que- es a quién ganasteis, cómo ganasteis, y las sensaciones que deja, te quiero decir, Muy hay sólido. esos Sí, aspectos porque- muy positivos. Yo lo poco que vi, pues yo estuve viendo no sé cuánto vi, si media hora, sí. Y la verdad es que Yarramendi me gustó, o sea, fue el que controló todo el partido, el que, Sí, no sí, le, sí. el que le quitó toda la presión que tenía del partido, lo quitó, y el Atlético de Madrid no pudo hacer nada. No. Y fue el Yarramendi que controlaba todos los balones, ¿eh? ¿Crees que ha vuelto el Arramendi siendo mejor jugador del que se fue? De Madrid. Le ha costado. Sí, Le ha costado, pero parece que va. Yo creo que en el Madrid no sé qué le pasó. Yo me perdió confianza y cuando volvió el año pasado hacía partidos buenos, partidos malos, pero este año ha vuelto a ser más regular. Sí, sí. Destaca en el campo, ¿eh? Ajá. Sí, es cierto. Bien, más cosas. Hablamos del que es ahora líder en solitario y hace tiempo que no juego de buen ventaja. Dije hace tiempo que para mí es el máximo favorito para ganar este año la Liga, el Real Madrid, y ganó pues 3-0. No sé si queréis decir algo por Lillo. ¿Alguien quiere hacer de Lillo unos minutos? Aparte de que Ronaldo ha renovado hasta los 36 años, o sea que va a dejar. Él dice que quiere jugar hasta los 41, pero entiendo que renovar hasta los 36 pues va a dejar sus mejores años futbolísticos defendiendo la camisa blanca. No, a los 36 se irá allí a jugar contra allí en América, creo que en Dubái o en California, no sé qué, Los Ángeles. Pero no creo que juegue en el Madrid, pero bueno, oyes, ha firmado, yo creo que ha hecho un contrato, le pagan una millonada más y bueno, Como era de esperar. lo normal, pues entre Messi y él se van a llevar lo que lo gana Creo- todo el equipo. yo creo que cualquier equipo de España. Por mucho que crean que es madridista y todo eso, no creo que. No, Pues como todos los demás, gratis no. Neymar, Suárez, Messi. No creo que. ¿no? Yo soy de Madrid. Que acepten, Es dinerista. que acepten renovaciones con bajada de sueldo. No lo creo. Bueno, también ese es el rollo. Es ese lo que para ellos el mejor del mundo tiene que ser el que más cobre, y así juegan, así van subiendo como van subiendo. Bueno, es mal que no tienen a Cruyff de Mister. Quiero decir, imagínate que estuviera Cruyff de Mister, lo primero que hizo cuando llegó al Barcelona era decir: quiero cobrar el que más que mejor jugador de la plantilla, porque yo soy el entrenador. Lo mismo que y ya hacía- solo que sepan, eso dijo, que sepan que yo cobro más que ellos, ya me van a tener un respeto. Lo mismo que hacía Capello y lo mismo que hacía Mourinho, porque Mourinho hace eso. Bueno, pero quiero decir, ya hubo antes alguien que lo dijo claramente y que creo que incluso hasta me parece hasta, digamos, coherente, ¿no? Sí. O sea, un tío que gana 20 veces más que tú y está como, que me está diciendo que inconscientemente siempre queda ahí como que no, ¿sabes? Pero si ya gana más que tú, es el mister, ya es un síntoma de poder. Porque el fútbol va en contrasentido a todo lo demás de la sociedad. Normalmente tú no cobras más que tu jefe, pero está montado así. Sí, cierto. Bien, vamos a ver. Yo había dicho que para mí el favorito para ganar esta liga, porque bueno, ha puesto, a ver, bueno, pues queda mucha y pasarán muchas cosas. Para mí es el Madrid. No sé si vosotros tenéis un favorito o una sensación o una intuición. Yo este año realmente no, porque le veo a todos los equipos muy frágiles. Al Bueno, Barça pero le veo intuición- muy frágil, intuición pero muy frágil. de favorito de liga. No sabría decirte. Porque al Madrid
puede ser favorito, pero le veo que a poco que baje le van a zumbar por todos lados. Que es muy difícil por los jugadores que tiene, pero no sé, le veo... Este año no veo a alguien superior. Digamos, veo a todos los equipos igual de frágiles. Mira, este año no veo lo que pasaba los años anteriores, de que van el Madrid y el Barça superiores a todo el mundo, en sus campos no gana nadie, ¿sabes? Se van con un saco. Mira lo que ha pasado con el Eibar, el Alavés, ¿sabes? Los veo mucho más frágiles. Incluso en Europa los veo, vamos. Pero normalmente los equipos grandes siempre se guardan para después de Navidad. Ahora los pequeños se aprovechan de que los grandes no están a un nivel máximo para llevarse puntos. Mira, pero luego, eso es verdad. Pero después cuando ya empieza Europa y empiezan los títulos y se la juegan de verdad, es cuando el que mejor llega Lo que quizás pasa el es que que- se lleva los títulos. El año pasado el Madrid nadie daba un duro por él, pero llegó al final y fíjate, y se llevó la Champions. Y yo no pensaba que iba a ganar la Champions ni de palo. Antes ganaba el Atlético de Madrid. A fuerza de que haya alguien que vea este programa, que me voy a zumbar y ya sabéis de quién hablo. Cristina y Lillo. Lo del año pasado fue un poco... A mí me parece de risa, digámoslo así. ¿Lo de Madrid? Wolfsburgo, los equipos... Di que... No sé. ¿Que no eran de nivel? No era del nivel de lo que... Sí, te la quiero decir, competición... realmente el que se pero- comió los gordos fue el Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid, porque al al Barcelona va 3/4 de lo mismo. Y muchas anteriormente veces, el Manchester. porque, O sea, se comió los gordos. porque el año... Más que el Madrid, sí. Y no solo el Madrid, pero el año anterior al Barcelona me pasó más o menos lo mismo. Lo que pasa no... O sea, no es normal que en unos cuartos de final te la juegues con el Wolfsburgo, por ejemplo. No es normal. Realmente. Que tuvo alfombra Pero eso- roja, eso lo vimos, claro. Pero eso Tuvo tampoco, alfombra roja. tampoco es culpa del Madrid, ¿sabes? Sí. Tampoco es culpa del Madrid, eso es cierto. Es un villanato, claro. Pero Villar siempre ha estado a favor del Madrid. Desde que tuvo aquella bronca que se dio de hostias con Cruz y le echaron y tal y cual, ese... todo a favorecer del enemigo. Sí, con la de Villar. Bueno, es que Villar fue... Está ahí sacando Para que lo sepáis, fue un mediocentro muy técnico del Athletic y tuvo sus más y menos con Villar. Está en la historia del Athletic. Sí, es historia. Ahí, no sé si fue Villar que le dio un tortazo a Cruyff o algo así, porque Algo así. hubo ahí una guerra de egos, porque también Villar tenía su personalidad en el campo. Y bueno, luego ha demostrado que ha sido tanto listo como fuera del campo, porque fíjate cuánto lleva ya, un cuarto de siglo al frente de la Real, con muchísimos enemigos políticos algunos, y ahí sigue y sigue y sigue. Y puede escalar más. No le O echan sea, ni te por quiero la decir, varilla. este licenciado en Derecho por Deusto, tonto no es. Tonto no es y tiene buenos amigos. Sí, sí, Y y es buenos más- enemigos. O sea, y es más, los ha tenido Richard, bien gordos. Y te digo, si te fijas en lo que te estaba comentando ahora mismo de la Champions así, las dos veces que ha llegado a la final, el Atlético de Madrid lo ha tenido jodido las dos veces, porque siempre han tocado los más top, digámoslo así. Al Barça del Madrid no. ¿Por qué será? Le tocan semifinales, si acaso un Bayern de Múnich, porque le tiene que tocar, porque ya sería, vamos. Si no, ya sería de risa. Bueno, el año pasado... Sí, el año pasado, bueno, el Manchester City, la verdad es que dio una impresión bastante lamentable. Pero bueno, Bueno, pues uno de los puntos que teníamos en el guión es que Aduriz iba a la selección, en el que Lopetegui pues hablaba pues cosas positivas de Aduriz, cosa que no nos sorprende. Pero como lo hemos comentado en la primera parte, pues lo vamos a pasar. No sé si queráis añadir algo más. Lo mismo que he dicho antes, o sea, es lógico que se lo lleve, o sea, ahora mismo está en un nivel... Bueno, es lógico, hay que decir, cuando estaba el Bigotes, no le llevaba, vale. incluso dijo que lo había llevado por clamor popular. Digo, Pero que no lo pienses, no lo digas. No lo digas. Ya, pero es lo que he dicho antes, o sea, si hay que aprovechar pues por dos razones, porque está en un nivel espectacular. ¿Te acuerdas cuando estábamos haciendo en bici la ruta de la Plata y llegamos a Cáceres en aquella
que en albergue que cenamos opíparamente y tal, y estaban viendo estaban viendo un partido de la selección española y decían que a ver por qué no llamaban a Duriz, si era el mejor no solo de, y eso fue hace dos veranos, no desde de entonces, hace 2 veranos, sino ya de hace 2 años, y que no entendían, y te quiero decir, en Cáceres eran 2 hijos, uno era del Madrid o del Barça y el otro era del Atlético. Eso es, Y el padre era del Madrid. Padre del Madrid. o sea, pero era una familia llena de amor, porque no había más que ver la mesa de cantidad de comida, nos pusimos ciegos de los mejores momentos que comimos, cenamos. Gratis no fue, pero yo pagué muy gustosamente. Cuando comes tan a gusto y tan bien, es que ni me acuerdo del dinero. A mí como que fue gratis casi, o sea, cuando comes tan bien ni me doy cuenta. Bueno, pues cosas que cuando sales de Euskal Herria, pues la perspectiva se amplía. Hay que pasar más allá de Carranza, para que sepan algunos. Bien, vamos con la alineación ideal de cada uno. Ya sabéis que tenéis que incluir el sistema de juego y el míster que habéis elegido, como hemos hecho de Navidad este año. A ver. Mister, venga, pues hay mister, que elegir el sistema de juego y mister. También hay un mister que también hay que elegirlo como alineación ideal. Ya llevamos unos cuantos programas así. Pues bueno, pues ya que está aquí Eusebio, vamos a poner a Eusebio. Vamos a poner a Eusebio porque pues eso, ya sabemos todos que ganar al Atlético de Madrid es muy complicado y bueno, pues hizo una gran labor para sacar al equipo adelante y llevarse los 3 puntos contra el Atlético de Madrid, que es un equipo bastante duro. Bueno, y la alineación he puesto un 4-3-3 con Kepa en la portería, pues bueno, que está demostrando que es un portero que tiene mucho futuro, que va para adelante y que va a ser el futuro portero del Athletic. En defensa he puesto a Yeray también del Athletic, porque también pues por lo mismo, porque está haciendo unos partidos muy buenos y está demostrando que pues va a ser un central importante, o eso espero yo. Vamos a ver, porque muchos centrales de Athletic venían siendo la repanocha y luego mira con acabado. Bueno, también puede Cheita volver y... No, pero quiero decir, digo que venían del filial. Ustari también me parecía que venía a ser la repanocha y no cuajó. Equiza también parecía que iba a venir siendo la repanocha y no cuajó. Antes que ellos, Murillo también decía Henkes que iba a ser la repanocha y no cuajó. Quiero decir, bueno, lleva unos cuantos partidos. A mí veremos qué luego pasa. Me da muy buenas sensaciones, es muy joven y espero que le vaya Nosotros muy lo esperamos. También he puesto a Musakio y a Víctor Ruiz del Villarreal, pues porque hicieron un gran partido y no dejaron pues para nada a la delantera del Betis tener ninguna oportunidad. A Roncaglia del Celta, pues que metió el gol ante el Valencia. A Roque Mesa de Las Palmas, que hizo un gran partido en el centro. También he puesto a Trigueros del Villarreal, que metió el gol de la sentencia contra el Betis. A Vitró del Sevilla, que dio un gol que dio esperanza, aunque al final no le sirviera para nada. A Messi del Barça, que metió el gol del empate y hizo un gran partido. A William José de la Real Sociedad, pues porque metió el gol de la sentencia y lleva unos grandes partidos estas últimas jornadas. Y a Bale, que hizo un doblete y fue el jugador más importante de su partido. Gracias, Unai. Ahora vamos a pasar con Pablo. Por cierto, uno de los jugadores que no suele estar en nuestras alineaciones habituales y lleva cogiendo un grandísimo nivel con goles y grandes intervenciones es el jugador de Celta, Yago Aspas. No sé si alguna vez. Sí, bien. Y bueno, porque quiero decir que está sonando también como futurible. Aparte que yo cuando le ves se ve que está en racha, tiene velocidad, tiene gol, tiene... Bueno, sin más. Pablo, sistema de juego, mister y alineación. El sistema 3-4-3 de entrenador Eusebio, que parece que ha dado con algo bastante difícil, es que la Real sea un equipo serio y constante. Que estos últimos años... Sí. Lo ha dicho, Tiene derecho a decir lo que quiera. Pero no son creíbles. Pues sí. Que es difícil hacer que la Real sea un equipo serio. Bueno, serio no he dicho. ¿No lo has dicho? No, serio no.
He dicho Fiable ha dicho. fiable. Fiable. ¿Y qué más? Y Pero la gente fiable es gente seria, quería ¿no? decir un equipo de la constante mano. y un equipo, no sé. Bueno, sí. Ocurre, digámoslo. No, ¿por qué le molestas a Pablo? A ver, déjale que se desarrolle su sistema y sus jugadores. Como quiera. He puesto a Ochoa del Granada, en defensa he puesto a Musakio del Villarreal, a Rocalia del Celta y a Víctor del Villarreal también. En medio campo le he puesto a Boateng de Las Palmas, a Yarramendi de la Real, a Trigueros y a Vitolo. Y arriba a Julián José, a Bale y a Messi. Muy bien, pues estamos a terminar con... No sé, A mí me ha costado poner a mí uno. Me ha costado poner uno y. Bueno, Bueno. pues terminamos con Chema. Bueno, el portero he puesto a Ochoa de Granada, que fue. Vamos, que el mexicano. No, empieza por el principio. Sistema de juego, técnico, por favor. 3-4-3. Y he puesto a Juan de Ramos, de Málaga. Juan de Ramos, que sí. hizo la remontada, yo creo que se merecía el Málaga. Bueno, empiezo otra vez. La Ochoa de Granada, una gran estirada del mexicano que evitó el tanto que consiguió, que se llevaron el empate. Muy bien. Y el Granada sigue sin conseguir la victoria en Liga, ¿eh? O sea que Roncaglia, del Celta también le he puesto, creo que también has puesto tú, un gran disparo que dio el empate, ¿no? Y remontó el Celta. Luego he puesto también a Teo Hernández del Alavés, que me pareció, vamos, que hizo unas asistencias y consiguió meter un golazo. Que por cierto no hemos hablado de Alavés, que está haciendo una gran temporada. Sí, No hemos hablado de no es Alavés. Alavés, mira, pero no estaba en el guión. El próximo día lo hablamos. A Dani Castellano de Las Palmas, ¿no? Y luego también he puesto a Yarramendi de la Real Sociedad, ¿no? Que para mí, que lo que he dicho antes, que para mí la victoria es gracias a él. Luego también a Trigueros del Villarreal, ¿no? Luego a Roque Mesa de Las Palmas, ¿no? Y también a Antiveros del Málaga, ¿no? Que hizo, para mí fue el mejor del equipo. Y luego de los delanteros he puesto a Bale del Madrid, que marcó los 2 primeros goles. Y la verdad es que hizo brillar al Madrid cuando el juego del Madrid fue muy irregular, ¿no? Ante el Leganés. Luego a Carlos Vela, puesto de la Real Sociedad, que metió el gol de penalti, pero bueno, yo creo que va metiendo de 9 penaltis los 9 del Vela, o sea que cuidado. Y luego he puesto... sí, la verdad. Sí, Bueno, Aduriz es mejor, ¿eh? Aduriz mete 3 en un partido. Bueno, Yo hablo de Cristiano Messi. bueno, eso sí. Y Pues Messi ya le he visto yo fallar penaltis. ya. Al final, y el último puesto Solo lo que dices porque Cristina escucha el programa. suelo poner uno de la Atleti y he puesto a Duriz por destacar alguno del equipo de la Atleti, porque ya que fue un pentagoleador en el jueves, pues estuvo contra el Español, estuvo un poco apagado, ¿no? Pero bueno, al final puso un balón al área y fue el único remate que hizo la Atleti, el de él, que lo tiró fuera. Bueno, pues antes de despedirnos, ya sabéis que vamos a tener un pequeño descanso, ¿no? No sé qué vamos a hacer sin... Pues si no hay Sin hacernos fútbol, los pues no vistas. habrá programa. Eso es, podéis leer mi libro. Tengo que traer mi libro aquí. El próximo día tenemos libro propaganda de su libro. No me he dado cuenta. Y va a venir a hablar de su libro. El edificio. Bueno, el edificio que... El edificio, para los que el edificio. estéis escuchando, No se has traído. presenta pasado mañana jueves en el Bachoqui de Bilbao, en la Cultura, en Resurrección María de Azcue. Pues más o menos en la misma calle que hacemos aquí el programa. Aquí arriba, un poquito más arriba en esta calle. Muy bien, pues vamos a ir despidiéndonos, saludando a Chema, Pablo, Nada. Unai. Encantado. Encantado. Oye, y una cosa quería decir, si alguien se ha sentido ofendido por mis comentarios, ¡Te la sopla! ¡la sopla! Ajo y agua, ya que no puedo venir mucho, pues a... Eso, a ala. que- Ya nos has petado Ya. el WhatsApp, macho. Pablo Ya nos intenso. has petado el WhatsApp. Para eso le traemos. Y a vosotros Eso. también, los que nos seguís en la Universal Radio, en Te quiero, Radio niño. Charcuaga, en YouTube, pues un saludo y hasta dentro de 3 semanas. Up Atleti.